Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sí, sí? ¿En qué andabas? Estaba pensando cómo seguíamos el tema de la visita a los monumentos. Me parece que deberíamos avanzar, si te parece, con el tema de Sarmiento, porque este año se cumple el bicentenario. Los 200 años del nacimiento. Del de nacimiento. Sarmiento, sí. Y la verdad es que es profusa la cantidad de material que tenemos sobre Sarmiento y las declaratorias, los bienes protegidos desde el lugar, bueno, de San Juan, el lugar de su nacimiento, hasta el lugar donde reposan hoy los restos. Así Claro. que, Hay mucho patrimonio sarmientino, sí, hay mucho. Comenzando por la casa natal en San Juan, como decís vos, y en el final del arco, el sepulcro histórico en la Recoleta, sin duda. creo que debe ser, si no me equivoco, uno de los próceres que más han sido reconocidos a través de los monumentos, ¿no? Te diría el que más ha sido Sí, reconocido, yo digo que en sí. cantidad, Sí. sin duda. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Y yo diría empecemos por el principio. La Vamos, casa de doña exacto. Paula Albarracín. Sí, señor, me parece que es el lugar. Bueno. Y después, ¿qué te parece? Y podemos seguir por Buenos Aires y la Casa del Delta también. Que tiene Muy interés. interesante. Sí, Bueno, dale. ¿vamos a San Juan? Muy bien, sí, señor. Vamos a San Juan. Vale. Los invitamos a redescubrir la memoria de Sarmiento en aquellas moradas que hoy son patrimonio nacional. Yo me voy a un trabajo en mi campo. Sarmiento es el padre de todos los maestros. A mí me gusta todos los días venir a cantar en misa. Y ahora estamos en la provincia de San Juan, en la capital de San Juan, en lo que era el antiguo barrio del Carrascal, frente a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Aquí nació el prócer. ¿Por qué el Estado declaró esta casa? Bueno, porque en 1911 se acercaba a la celebración del primer centenario del nacimiento de Sarmiento. Y el Estado Nacional decidió homenajearlo comprándole a los descendientes su casa natal, la casa que había construido su madre. Desde el primer momento funcionó acá un museo y una biblioteca para honrar la memoria y la acción de Sarmiento. Y desde tiempo de escuela sabemos que el personaje principal en la construcción de este edificio fue la mamá de Sarmiento, doña Paula Albarracín, una mujer que, habiendo perdido a su padre, no teniendo fortuna, decide emprender el camino del trabajo, el camino de la laboriosidad, y decide construirse, cosa muy rara en la época, siendo soltera, su casa para el día en que decide casarse. Entonces los historiadores dicen que alrededor de 1801 comienza la construcción de este edificio que paga doña Paula con el fruto de su trabajo, tejiendo en el famoso telar debajo de la higuera que ya existía, plantada, pidiendo unos préstamos a sus tías. Una historia realmente de una mujer trabajadora con una visión moderna. Y en un telar de madera como este que estamos viendo, un telar antiguo, tejía doña Paula esos textiles llamados anascote. Miren qué nombre, era el textil que se utilizaba para confeccionar los hábitos talares de los frailes, que había muchos acá en San Juan por la cantidad de órdenes religiosas. Y doña Paula tejía a razón de una pieza completa por semana. Este recinto, que era una especie de monoambiente, con sus enormes muros de adobe, su piso, que originalmente era como un piso de ladrillo. Fíjense los techos, la característica manera de construir los techos con las vigas de álamo, las cañas, los cañizos y la torta de adobe, muy adaptados al clima de San Juan. Y acá en esta recreación vemos un sector muy importante, no solo de la casa de Sarmiento, sino de todas las casas de la época colonial y hasta los primeros años del siglo XIX. El estrado, el lugar social donde imperaba de alguna manera la soberanía femenina en la casa, un lugar de reunión, un lugar de bordado, un lugar de tejido, de encuentro de la familia. Los muros antiguos de la casa de Sarmiento, cuya solidez, como ustedes podrán apreciar, les permitió soportar el terremoto del año 1944. Este sector de la casa fue en rigor el menos afectado
por el terremoto. El sector más antiguo, el menos afectado. Fíjense ustedes el ancho de estos muros y quiero mostrarles una particularidad. Estas puertas, que probablemente estuvieran en otro lugar de la casa, fueron reinstaladas con motivo de la reconstrucción post-terremoto, puertas siguiendo también los materiales y la tipología de época, seguramente de álamo o de peral. Esta es una puerta antigua de quicio. Fíjense ustedes que la puerta gira sobre su quicio precisamente, no tiene bisagras. De ahí la conocida expresión estar fuera de quicio. Significa que cuando se sale de quicio es una situación que no tiene arreglo, es irreversible. Este es el San Juan del progreso, de la tecnología, de los adelantos en todo sentido, y sobre todo es ese San Juan que solo va a progresar a través de la educación. La palabra sonda designa un famoso periódico fundado por Sarmiento, un intenso viento que sopla en estas regiones, y designa también a este lugar. En el Sonda, Sarmiento hizo su primera parada en su rumbo a su exilio chileno. Ya les vamos a mostrar dónde fue que se detuvo y qué fue lo que escribió, un graffiti que ha hecho historia en los anales de la memoria argentina. Vamos a imaginarnos qué pasaba aquí en tiempos de Sarmiento. En noviembre de 1840, Sarmiento fue encarcelado por orden del gobernador Benavides. Él relata cómo fue su encarcelamiento, una noche terrible donde estuvo a punto de ser muerto, lanceado, dice él. Y bueno, fue liberado. Nuevamente aquí también la intervención de doña Paula, de su mamá, permitió que lo liberaran y decide exiliarse en Chile. Toma la ruta a Calingasta para pasar la cordillera y pasar a Chile, y en un alto del camino, en una de estas primeras postas o paradas, el Sonda, en un arranque de bronca y de impotencia política, Sarmiento cuenta que toma un carbón y en un murallón de piedra escribe su famosa frase, su famoso graffiti, tomado de un pensador francés: On ne tue point les idées. Las ideas no se matan. Es evidente que el paisaje isleño del delta impactó fuertemente a Sarmiento desde el primer momento. De alguna manera lo enamoró. Y Sarmiento no ahorró descripciones en distintos artículos que fue publicando acerca de lo que veía en estas islas. Por ejemplo, le impresionaban muchísimo los canales fluviales, llegó a compararlos en su intrincada trayectoria con los canales venecianos. Le impresionaban mucho los nombres guaraníes de los lugares, de los ríos, de los accidentes. Cuando Sarmiento hace sus primeras apariciones por esta zona, ya había 26 familias pobladoras que él se encargó de enlistar. Y ya había estado también en las islas del Delta un amigo de Sarmiento, una figura importante de la educación argentina, Marco Sastre, el autor del Tempe argentino, la mejor descripción romántica de este paisaje isleño. Este espacio que estaba muy abandonado, y en verdad hoy por hoy todos ponemos un granito de arena para poder preservarlo, ¿no es cierto? Es el día de hoy que estoy orgullosa de vivir en el Delta a raíz de que Sarmiento pasó por este lugar. Hace 60 años que vivo acá, al lado de la casa de Sarmiento. Gracias a Sarmiento vino el mimbre y mucha gente trabaja con el mimbre. Los mimbres habían sido enviados desde Mendoza y casi por una casualidad habían quedado estacionados en San Fernando. Y Sarmiento aprovechó la oportunidad para hacerlos traer hasta el Delta. Como verás, es una construcción típica de la zona del Delta, elevada sobre pilotes a causa de los frecuentes desbordes del río. Sarmiento también le llamaba la atención cómo el río iba ganando lugar y retrocediendo en otros. Él tiene unas descripciones muy agudas, por ejemplo, cuando habla de los juncos, él dice, bueno, el junco crea una barrera entre la tierra y el agua y la falsa impresión de que estamos en tierra firme.
¿Cuántas veces caminaste por esta vereda de la calle Sarmiento? Que no se llamaba Sarmiento, era la antigua calle Cuyo, la calle adoquinada, la calle por donde bajaba el tranvía. ¿Y por qué se llama Sarmiento? Seguro que no te imaginás que es porque aquí, en esta casa de Sarmiento, 1251, vivió Domingo Faustino Sarmiento. Fue la casa porteña de Sarmiento. Fíjate vos esta decoración, estas cariátides, femenino, masculino, masculino, femenino, todos detalles de esta casa que Sarmiento adquirió cuando dejó la presidencia. Porque es curioso, Sarmiento, que viajó por tantos lugares, que vivió en tantos lugares, en rigor no tenía casa propia. Vos pensás que la casa de San Juan era la casa de su mamá. Vivía en casas de amigos, vivió en casas de parientes, vivió en hoteles. Esta casa fue la primera propiedad en el sentido estricto que adquirió Sarmiento a fines de 1874, cuando dejó la presidencia. Con sus ahorros, su administrador, don Manuel Ocampo, logró comprar esto. Yo me imagino la escena que Sarmiento le dice a Ocampo: ve, Ocampo, a ver, necesito una casa, ¿cuánta plata tengo? Y Ocampo le dice: y Sarmiento, usted tiene 28.000 pesos fuertes. ¿Me alcanza? Me alcanza. Y compró esta casa, en este barrio que no era, como digo, un barrio lujoso, ni la casa es un palacio tampoco, era un barrio medio, un barrio popular, había conventillos inclusive, pero era una casa bastante nueva. Se cree que fue construida alrededor de 1870. Piensen ustedes que si Sarmiento la compró en 1874, 75, tenía pocos años de construida. Como digo, no era una casa suntuosa, era una casa modesta, como modesta era en general la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Y estamos en el interior de la casa de Sarmiento, una casa de las tantas que había en Buenos Aires de antaño, una casa típica de 3 patios. Este es el patio central de la casa. Bueno, Sarmiento pasaba largas horas en estos patios. Aquí mismo probablemente instalara ese sillón de mimbre, de los mimbres traídos del delta, contemplando los pájaros en la pajarera, contemplando, digo, porque no los podía escuchar, tan avanzada era su sordera, pero los miraba por largo rato, tal vez mirando el aljibe y escribiendo, porque Sarmiento continuó escribiendo en esta casa. Las casas cambian y la casa de Sarmiento también cambió con el tiempo. De hecho, estos elementos, por ejemplo, esta fuente, esta pileta que vemos ahora es una adición posterior, estilísticamente estas venecitas corresponden a otra época. En este tercer patio, en tiempos de Sarmiento, había mucho más arboleda, había limoneros, había naranjos, higuera, mimbres, y había animales también, porque a Sarmiento le encantaba tener animales, perros, gatos y otros bichos que vagaban por ahí, como alguien dijo. En lo personal a mí me da una enorme alegría y una gran emoción cuando recibimos visitas, sobre todo de niños. Creo que los principales destinatarios de la obra de Sarmiento naturalmente han sido los niños. Y cuando nosotros contamos la historia de lo que él vivió en esta casa, en general los niños les alegra mucho saber que ese señor tan serio que ven en el cuadro de la escuela o en el patio de la escuela tenía afectos por los animales, por las plantas, era divertido. Sarmiento, con el enorme bagaje literario que tiene miles de frases que pueden provocar emoción, respeto, pero hay una que particularmente a mí como mujer me pinta un Sarmiento diferente a todos los hombres de su época. La frase dice: puede medirse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de sus mujeres. Creo que eso dice muchísimo de un Sarmiento de vanguardia. Y vamos subiendo ahora por los peldaños de madera de esta vieja escalera que conduce al mirador en la parte posterior de la casa de Sarmiento en Buenos Aires. Y llegamos al punto más alto de la casa de Sarmiento. Tenemos que imaginarnos este mismo lugar a finales de 1874, cuando Sarmiento adquiere esta propiedad, cuando este era un barrio de casas bajas y la visión debía ser una magnífica y despejada visión de todo el entorno. Este mirador es un privilegio para los porteños y para los argentinos. Es un elemento patrimonial muy intenso porque quedan muy pocos miradores en la ciudad de Buenos Aires.
Tal vez contra sus deseos, Sarmiento no terminó sus días en su casa de Buenos Aires. Su quebrantada salud lo obligó a radicarse en Asunción del Paraguay, su última residencia. Pasó sus últimos años el gran maestro sanjuanino y el gran maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento. Hace 19 años que trabajo en esta institución. Quiero mucho lo que hago y quiero mucho al colegio. Sentate ahí y vos. Estamos en Asunción, en la calle de la Residenta, frente justamente al solar Sarmiento. En este lugar, Domingo Faustino Sarmiento vivió y murió, y hoy en día es un colegio. Les invito a pasar para conocer un poquito el solar. Las maderas de estas casas son todavía las originales. Es una madera dura, noble, de los bosques de acá de Paraguay. Gracias a Dios, estas maderas han sido lo suficientemente resistentes para sobrevivir más de 140 años de vida. Vemos acá un detalle de las pinturas originales. Estos dibujos son originales de la construcción hacia 1870. Si bien luego se ha pintado el contorno para mantener el estado de la madera, estos dibujos que ustedes ven acá son los originales. El 5 de septiembre de 1888, después de haber encontrado agua y haber festejado, Sarmiento se siente mal. Vuelve acá al solar y una junta médica integrada por el doctor Hassler, señalan que sus problemas de bronquios se han agravado. Los días subsiguientes empeora esta enfermedad. Finalmente, a las 2:15 de la mañana del 11 de septiembre de 1888, Sarmiento fallece. Sarmiento murió en su casa de Asunción un 11 de septiembre de 1888. El viaje póstumo de sus restos se cumplió en el vapor San Martín, que navegó el Paraná durante varios días. A su arribo a Buenos Aires, una multitud lo esperaba en el muelle de pasajeros. Y llegamos ahora al punto final de nuestra recorrida por las moradas sarmientinas. Estamos situados en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, frente al mausoleo que guarda los restos de Domingo Faustino Sarmiento. Este monumental mausoleo que fue declarado Sepulcro Histórico Nacional en el año 1946. El mausoleo, como ustedes podrán observar, tiene una cripta subterránea donde se conserva la urna con los restos del prócer y este enorme obelisco ricamente ornamentado. Vemos en el frente esta placa de bronce fundida en el arsenal de guerra, como la placa del lado posterior que vamos a ver en un segundo. Con una alegoría vemos al dios Mercurio en una actitud de escrutar los secretos de la naturaleza. Fíjense abajo la serpiente de Esculapio, símbolos tomados del repertorio alegórico clásico. No nos olvidemos que el periódico que consagró a Sarmiento como un gran periodista fue El Mercurio de Chile. Y a esto hace referencia esta magnífica placa, obra del escultor Víctor de Paul. Y si levantamos la vista, remata el obelisco en un cóndor andino de bronce, el cóndor, el señor de las altas cumbres andinas, una referencia en parte a el país que dio asilo a Sarmiento, al país trasandino, a Chile. Y fíjense ustedes un detalle, ¿dónde posa sus garras este enorme cóndor? Está posado en un libro, y si prestan atención, en la cubierta del libro leemos Civilización y Barbarie. Es el subtítulo del Facundo, la obra cumbre de la producción literaria sarmientina.
La repisa vacía delata la ausencia de un elemento artístico original retirado de allí hacia 1910. Se trata del último busto de Sarmiento ejecutado del modelo vivo por Víctor de Paul. Y ahora estamos situados en el sector posterior del mausoleo sarmientino. En este caso, este relieve fundido en el arsenal militar, en el arsenal de guerra, nos reencuentra con Sarmiento anciano, rodeado de niños en una actitud de lectura. Y vemos que hay en esta escena niños y niñas, varones y mujeres, todos en una situación de educación. Es decir, la idea de que la educación debe ser inclusiva, debe ser igualitaria, en una época en que las mujeres en la Argentina no todas sabían leer y escribir, no todas iban al colegio. Y vean otro detalle que les quiero señalar, muy curioso. El niño, la figura central del niño en la parte inferior, a diferencia de los otros, es un chico que está descalzo, es un niño pobre, es un niño de condición humilde, y si observan con mayor atención todavía los rasgos del rostro van a ver algunos rasgos aindiados, podría ser un niño de un pueblo originario. Lo mismo el chico de la derecha, que aparece como un chico campesino, fíjense el calzado, es una especie de alpargata. En definitiva, la educación como un gran medio inclusivo, un gran medio igualitario, un gran medio democrático. Un resumen del ideario sarmientino. Por ahí en el trabajo diario como director del lugar, viene gente que te pregunta ¿dónde está Domingo Faustino Sarmiento? Recuerdo sí en muchas oportunidades haber atendido norteamericanos que tenían un conocimiento no solamente de la figura literaria de Sarmiento, sino lo que fue fundamentalmente un maestro, como termina Carlos Pellegrini en esa magnífica pieza oratoria con la cual lo despidió acá en La Recoleta en 1888. Él soñaba con un país integrado, soñaba con un pueblo culto, con un pueblo con mucha educación, pero también soñaba con la integración latinoamericana. Sarmiento tenía esa visión de que las provincias andinas, especialmente San Juan, su futuro y su desarrollo dependía de la integración con Chile y las salidas al Pacífico. Él pensaba en los mercados del norte en esa época. Cuando entramos a la casa de Sarmiento, cuando la recorremos, primero sentimos el tremendo orgullo de que Sarmiento haya nacido en San Juan, de que Sarmiento haya sido sanjuanino. Muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy amplia me parece, muy bien. Recorrimos bastantes monumentos. Tu sensación respecto de la relación que tiene con la gente, los sitios. Vos sabés que es curioso porque no son sitios muertos, por decirlo de algún modo. Hay como, yo te diría, un rasgo común que es que la memoria de Sarmiento está muy presente, su recuerdo está muy vivo. Hay, te diría, hasta cierta actitud de devoción por la figura de Sarmiento, especialmente en su rol de maestro y propiciador de la educación en la Argentina. Me parece que claramente esto nos va a permitir también ampliar el círculo de conocimiento de estos grupos muy cercanos a un más amplio espectro de gente para que visiten lugares, para que los conozca, sobre todo que están administrados en general por organismos del Estado, con lo cual están permanentemente abiertos. Yo creo que cumplen cabalmente con esa misión del patrimonio que es precisamente mantener la memoria. Bueno, seguimos recorriendo monumentos. Sí, claro.